La noche era densa, casi sólida. El aire de Boquete se sentía pesado, húmedo, lleno de ecos que se confundían con el sonido lejano del río Culubre. En medio de esa oscuridad, un destello breve, el flash de una cámara iluminó por un instante las ramas y las piedras mojadas. Fue un relámpago artificial que duró apenas un segundo, y luego, la selva volvió a tragarse la luz. Esa imagen, o más bien, la que nunca llegó a existir, sería conocida como la foto 509, una fotografía que desapareció sin explicación, y cuya ausencia abriría el caso más enigmático de la última década en Panamá. Eran jóvenes, aventureras, y habían llegado desde Holanda con una ilusión clara: conocer el mundo, aprender español y colaborar en proyectos sociales. Chris Kremers tenía 21 años, una mirada serena y una curiosidad inagotable. Lisanne Efron, de 22, era más reservada, más observadora, pero compartía la misma pasión por descubrir lo desconocido. Nadie imaginaba que su viaje por Centroamérica, lleno de paisajes y sonrisas, terminaría en una de las historias más perturbadoras del continente. El 1 de abril del año 2014, las dos amigas decidieron recorrer el famoso sendero llamado El Pianista, una ruta montañosa que prometía vistas espectaculares y un contacto puro con la naturaleza. Salieron temprano, bien equipadas, con su cámara, un par de botellas de agua, y la seguridad de que regresarían antes del atardecer. Pero cuando el sol desapareció detrás de las nubes, también desaparecieron ellas. Ninguna llamada, ningún rastro, solo silencio. Durante días, la comunidad de Boquete organizó búsquedas, helicópteros sobrevolaron la selva, y decenas de voluntarios siguieron cada pista. Sin embargo, la montaña se mantuvo muda. No había señales, ni objetos, ni sonidos, hasta que, 10 días después, una mochila fue encontrada junto al río. Dentro de ella, todo parecía intacto: dinero, pasaportes, un teléfono, una cámara digital, y una secuencia de fotografías que contarían la historia más inquietante jamás registrada por una lente. Entre esas imágenes, había una brecha imposible. Las fotos numeradas del 1 al 508 mostraban sonrisas, paisajes y momentos de calma, pero la 509 no existía. Era un salto en la línea del tiempo, un vacío que separaba la luz del día de la oscuridad total. Y justo después de esa ausencia, comenzaron las 90 fotografías nocturnas, una serie de destellos entre la 1 y las 4 de la madrugada tomadas, al parecer, en un intento desesperado de sobrevivir. Nadie sabía por qué esa única foto había desaparecido, pero lo que los investigadores descubrirían 10 años después, cambiaría para siempre la versión oficial. Cuando los expertos recuperaron la cámara Canon PowerShot SX270, lo primero que notaron fue su resistencia. A pesar de haber pasado más de 2 meses bajo el clima húmedo del bosque, la memoria digital seguía intacta. En ella había más de 400 fotos, una crónica visual del viaje de las jóvenes, los paisajes verdes de Boquete, los pueblos pequeños, los días soleados y los rostros felices. Sin embargo, al revisar los archivos, un detalle los dejó sin palabras. Entre la imagen 508 y la 510, faltaba una. La número 509 simplemente no existía. Los forenses digitales intentaron recuperarla. Utilizaron programas especializados para rastrear datos borrados o dañados, pero no hallaron ningún fragmento. El archivo había sido eliminado por completo, sin dejar rastros de código ni metadatos, algo inusual incluso para una eliminación manual. Algunos técnicos afirmaron que eso solo podría ocurrir si alguien usó un equipo profesional o si la cámara sufrió un tipo muy específico de corrupción digital, pero la tarjeta de memoria no mostraba errores. Todo lo demás estaba en orden. En los años siguientes, las teorías se multiplicaron. Algunos dijeron que la foto se borró por accidente, al revisar imágenes previas. Otros creyeron que las propias chicas intentaron liberar espacio en la memoria. Pero ninguna de esas versiones coincidía con los datos técnicos. En 2024, nuevos análisis publicados por investigadores independientes revelaron algo inquietante.
Los archivos de la cámara fueron abiertos nuevamente en fechas posteriores al hallazgo de la mochila, y con un sistema operativo diferente al original. Eso indicaba que alguien accedió a los datos después del rescate, tal vez para ocultar algo. Las especulaciones crecieron cuando un grupo forense digital de Europa aseguró que el patrón de numeración de las fotos había sido manipulado. Según ellos, la imagen 509 existió en algún momento, y fue reemplazada deliberadamente por un espacio vacío. No era una falla técnica, sino una intervención humana. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué mostraba esa foto que debía desaparecer? Algunos creen que la foto 509 capturaba a otra persona presente en el sendero, tal vez un guía, un lugareño o alguien que la seguía. Otros piensan que mostraba una zona diferente, un punto del bosque que no coincidía con el resto de la ruta. Nadie lo sabe. Lo cierto es que entre la última sonrisa de las jóvenes y la primera foto nocturna, hay un vacío de horas, un espacio donde todo cambió, y lo más inquietante es que ese silencio digital parece haber sido creado a propósito. En el año 2024, una nueva publicación encendió nuevamente el debate. El libro titulado Still Lost in Panama, Aún perdidas en Panamá, prometía revelar documentos confidenciales y errores de la investigación original. Sus autores afirmaban haber tenido acceso a más de 3.000 páginas de informes que nunca fueron divulgados al público, entre ellos, supuestas inconsistencias en las declaraciones de testigos, omisiones en los reportes forenses y, lo más sorprendente, registros de manipulación de evidencia digital. Según esta investigación, los dispositivos de Chris y Lizanne habrían sido encendidos y accedidos después del hallazgo de la mochila. Los datos de los teléfonos mostraban actividades anómalas, como aperturas de archivos y lecturas de datos sin la introducción del código PIN. Aquello levantó una sospecha inmediata. ¿Alguien revisó los aparatos antes de que llegaran a manos de las autoridades neerlandesas? Ningún informe oficial lo reconoce, pero los metadatos hablan por sí solos. El libro también revelaba detalles inquietantes sobre la cooperación entre Panamá y Holanda. Los autores sostienen que parte de los archivos originales, especialmente los registros digitales, fueron alterados o reducidos antes de ser entregados. En otras palabras, lo que llegó a Europa podría no haber sido una copia fiel del material original. Las autoridades, por su parte, negaron toda irregularidad, pero se negaron a ofrecer los archivos completos para verificación independiente. Mientras tanto, periodistas panameños comenzaron a investigar por su cuenta. Uno de ellos, Romain Casalta, exploró varias veces el sendero El Pianista en busca de pruebas que respaldaran o refutaran las teorías. En una de sus expediciones, descubrió que la ruta donde se encontraron las pertenencias no coincide con la dirección natural del sendero, sino con un desvío poco documentado, casi oculto por la vegetación. Casalta aseguraba que, si las chicas llegaron allí, alguien debió guiarlas o confundirlas deliberadamente. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que cambiaría la perspectiva del caso: ¿y si la desaparición de la foto 509 no fue un accidente, sino una advertencia? La oscuridad en la selva panameña no se parece a ninguna otra. No hay faroles, ni casas, ni caminos que guíen. Solo los insectos, el rugido distante del río y la sensación constante de que algo o alguien se mueve entre los árboles. Esa noche, según las marcas de tiempo de la cámara, entre la 1 y las 4 de la madrugada, la Canon comenzó a disparar una y otra vez, 90 veces, flash tras flash, iluminando fragmentos de una realidad que hoy sigue sin explicación. Las primeras imágenes mostraban la espesura del bosque, troncos mojados, piedras, ramas rotas. Algunas parecían tomadas al azar, otras enfocaban hacia el mismo punto, como si buscaran marcar una dirección. En una de ellas, se distingue lo que muchos creen que es una bolsa plástica roja, colocada sobre una roca, posiblemente como señal para ser vista desde el aire. En otra, una tela azul aparece parcialmente enterrada en el barro. Ninguna de las fotos muestra a las chicas, pero los detalles revelan desesperación. Los flashes eran tan seguidos que, según expertos,
podrían haber servido para pedir ayuda o iluminar el camino en plena oscuridad. El investigador Romain Casalta, en su expedición de 2025, intentó recrear esas fotos en el mismo punto geográfico. Descubrió que los ángulos del terreno y la vegetación coincidían con una zona peligrosa, a más de 8 kilómetros del sendero original, un área que las chicas no deberían haber alcanzado solas. Además, al replicar las condiciones de iluminación, concluyó que las fotos fueron tomadas en una pendiente resbaladiza, junto a un barranco. Eso explicaría el uso continuo del flash, una forma de orientarse, o de no perderse entre la oscuridad absoluta. Sin embargo, entre las imágenes nocturnas hay algo que muchos pasaron por alto. En la número 548, se observa un reflejo metálico. Algunos expertos creen que podría tratarse de la tapa de un envase de papas Pringles, usada como improvisado espejo para reflejar la luz del flash y atraer atención. Otros piensan que era un simple objeto caído, pero la repetición del ángulo sugiere un propósito. Las chicas parecían intentar comunicarse, aunque nadie sabe con quién. Sin embargo, entre las imágenes nocturnas hay algo que muchos pasaron por alto. En la número 548, se observa un reflejo metálico. Algunos expertos creen que podría tratarse de la tapa de un envase de papas Pringles, usada como improvisado espejo para reflejar la luz del flash y atraer atención. Otros piensan que era un simple objeto caído, pero la repetición del ángulo sugiere un propósito. Las chicas parecían intentar comunicarse, aunque nadie sabe con quién, y mientras la cámara registraba esos últimos destellos, algo más se volvía evidente: la secuencia termina de forma abrupta. La última foto muestra solo oscuridad y lluvia, sin rastro de movimiento, sin enfoque, un silencio visual, como si, en ese instante, la selva hubiera decidido apagar la historia por sí misma. 2 meses después del último registro en la cámara, una mujer indígena encontró algo flotando en la orilla del río Culubre. Era una mochila color azul, limpia, seca y perfectamente cerrada. Dentro, estaban las pertenencias de Chris y Lisanne: 2 pares de gafas, dinero, los pasaportes, un teléfono Samsung, un iPhone, la cámara Canon, y ninguna señal de daño por humedad. A pesar de haber pasado semanas bajo la lluvia tropical, todo parecía intacto. Ese hallazgo, más que resolver el misterio, lo volvió aún más profundo. Cuando las autoridades analizaron el contenido, notaron algo perturbador. En los teléfonos, se registraban varios intentos de llamada a los números de emergencia 112 y 911, realizados entre el 3 y el 11 de abril. La mayoría nunca se conectó. En una ocasión, una llamada duró apenas un segundo antes de cortarse. Después del 6 de abril, solo el teléfono de Chris seguía encendiéndose, y ya no mostraba señales de batería. Pero el 15 de abril, 10 días después del último intento, el dispositivo fue encendido una vez más. Aunque la pantalla permaneció bloqueada, nadie pudo explicar quién lo encendió. Semanas más tarde, a pocos kilómetros del lugar donde se halló la mochila, se encontraron restos óseos dispersos, un pie completo dentro de una bota, una pelvis y fragmentos de fémur. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a las jóvenes. Sin embargo, los informes forenses revelaron detalles imposibles de ignorar. Algunos huesos estaban completamente limpios y blanqueados, como si hubiesen sido sometidos a un proceso químico o expuestos al sol durante mucho más tiempo del que era posible. Otros, en cambio, aún conservaban tejido. No había coherencia temporal en la descomposición. Los investigadores panameños afirmaron que se trataba de un accidente. Las chicas se habrían perdido, caído al río y muerto por hipotermia o lesiones. Pero los expertos neerlandeses discreparon.
El terreno donde se hallaron los restos estaba demasiado alejado del punto de desaparición y no había señales claras de arrastre. Además, ninguna de las mochilas, ropas ni equipos mostraba daños severos. Todo parecía ordenado, casi preparado para ser encontrado. Con los años, las inconsistencias aumentaron. El laboratorio que analizó los huesos reportó que la muestra ósea de Chris tenía residuos de fósforo, un componente usado en productos químicos de limpieza. Esa información nunca fue incluida en el informe final, y así, la evidencia que debía aclarar el caso terminó generando más preguntas que respuestas. Con el paso de los años, las teorías sobre lo ocurrido con Chris y Lizanne se multiplicaron, y cada una parecía abrir una nueva herida. La primera, la más aceptada por las autoridades, fue la del accidente. Según esta versión, las jóvenes se habrían desorientado tras perder el sendero El Pianista, avanzando sin rumbo hasta caer en un barranco. El terreno, empinado y resbaladizo, habría hecho imposible el regreso. Murieron solas, atrapadas por la selva. Pero los datos no cuadran. Si realmente cayeron, ¿cómo lograron conservar sus mochilas intactas, sus documentos secos y una cámara perfectamente funcional después de semanas bajo la lluvia? La segunda teoría apunta hacia la intervención humana. Algunos investigadores independientes sostienen que las chicas podrían haber sido víctimas de un crimen, posiblemente cometido por alguien que conocían o que las siguió en el sendero. Las supuestas manipulaciones en los teléfonos y la desaparición de la foto 509 fortalecen esta idea. Además, testigos locales mencionaron haber visto a dos hombres extranjeros merodeando la zona en los días posteriores a la desaparición, aunque nunca se verificó su identidad. Esta hipótesis, sin embargo, fue rechazada por las autoridades panameñas, que insistieron en que no existían pruebas de violencia. Una tercera teoría, más compleja, combina ambas versiones. Sugiere que Chris y Lizanne pudieron haber sufrido un accidente inicial, quizás una caída o una fractura, pero que alguien intervino después, moviendo sus cuerpos, reorganizando los objetos y alterando los dispositivos. Este escenario explicaría la secuencia de llamadas, los restos en diferentes estados de descomposición y la misteriosa reaparición de archivos modificados años más tarde. No todo lo que ocurrió en la selva terminó allí, escribió uno de los autores de Still Lost in Panama. También existen teorías alternativas, menos documentadas, pero no por ello menos inquietantes. Algunas personas hablan de tráfico ilegal, otras de encubrimiento institucional, argumentando que Panamá temía el impacto de un crimen internacional en su turismo. Hay incluso quienes aseguran que la presencia militar cercana a Boquete coincidió sospechosamente con las fechas del hallazgo. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada, pero todas comparten un mismo punto de partidas, la sensación de que la verdad fue cuidadosamente editada, igual que la foto 509, y mientras las teorías chocan entre sí, el tiempo sigue pasando. Cada aniversario del caso trae consigo nuevas voces, nuevos análisis, nuevas dudas. Sin embargo, hay algo que ningún investigador ha logrado descifrar completamente: ¿por qué la cámara fue encendida tantas veces aquella noche? ¿Y quién la sostuvo después del último destello? A veces, el misterio no está en lo que falta, sino en lo que alguien decidió dejar a la vista. 10 años después de la tragedia, el caso volvió a las portadas. En 2024, un grupo de investigadores digitales presentó un informe con nuevos datos que reavivaron las sospechas. Según su análisis, los metadatos de la cámara y los teléfonos mostraban modificaciones de archivos en fechas posteriores al cierre del caso, realizadas con software no compatible con los dispositivos originales. Es decir, alguien accedió al contenido después de la investigación oficial. Ninguna autoridad admitió haberlo hecho.
La pregunta era inevitable: ¿quién manipuló la evidencia? Al mismo tiempo, los autores de Still Lost in Panama publicaron una actualización de su libro con documentos inéditos. En ellos, se señalaba que parte de los registros de la policía panameña estaban incompletos, y que las copias entregadas a Holanda habían sido editadas para eliminar nombres y ubicaciones. Uno de los fragmentos suprimidos hablaba de una llamada anónima que alertó sobre la mochila antes de que fuera oficialmente encontrada. Ningún informe posterior volvió a mencionarla. La omisión, según los autores, fue intencional. El investigador Casalta, por su parte, regresó al lugar de los hechos con un equipo audiovisual en 2025. Documentó su recorrido en un cortometraje que se volvió viral en redes sociales. Allí mostró cómo la vegetación había cubierto casi por completo el supuesto punto de caída, haciendo improbable que dos turistas sin experiencia hubieran llegado tan lejos. En una escena, con la voz entrecortada, Casalta decía: "No creo que ellas murieran aquí. Creo que alguien quiso que pensáramos eso". Mientras tanto, en foros y comunidades en línea, cientos de usuarios comenzaron a analizar las fotografías originales cuadro por cuadro. Usando inteligencia artificial, algunos lograron realzar sombras y contrastes que parecían revelar figuras humanas entre la vegetación. Otros descifraron lo que podrían ser coordenadas o símbolos en las rocas iluminadas por el flash. Ninguna conclusión fue definitiva, pero el interés creció hasta convertir el caso nuevamente en tendencia mundial. Y en medio de ese ruido digital, un detalle pasó casi desapercibido en los registros públicos del Ministerio Público panameño. El expediente de Cris y Lizane fue movido de categoría cerrado a en revisión técnica. No se anunció ninguna reapertura formal, pero los documentos fueron reexaminados por un nuevo comité forense. Tal vez, por primera vez en una década, la historia de las dos jóvenes volvía a respirar. Una década ha pasado desde aquella caminata que comenzó como una aventura y terminó convertida en un enigma eterno. Hoy, los árboles del sendero El Pianista siguen en pie, cubiertos de niebla, como guardianes de un secreto que nadie ha podido descifrar. Los habitantes de Boquete aún recuerdan los días en que los helicópteros sobrevolaban la montaña y los voluntarios buscaban sin descanso. Pero el bosque nunca devolvió respuestas, solo fragmentos, susurros y una cámara que guarda más preguntas que certezas. De todas las evidencias, la foto 509 sigue siendo la más inquietante. No existe, pero su ausencia se siente como una herida abierta en la narrativa del caso. Entre la luz del día y la oscuridad de la noche, entre la esperanza y el miedo, hay un espacio vacío que nadie ha podido llenar. Quizás esa imagen perdida mostraba algo demasiado revelador. O quizás nunca existió, y lo que realmente desapareció fue la confianza en las versiones oficiales. Lo único indiscutible es que la selva guarda su silencio, con una precisión casi humana. Los investigadores, que continúan analizando el caso, afirman que la historia de Cris y Lizane no debería verse solo como un misterio policial, sino como un reflejo de lo que ocurre cuando la verdad se esconde entre burocracias y descuidos. En cada informe incompleto, en cada respuesta evasiva, hay un eco del miedo que ellas debieron sentir esa noche. Y aún así, sus voces no se han apagado. Miles de personas alrededor del mundo siguen preguntándose qué pasó realmente en Boquete. En los últimos meses, algunos documentos desclasificados han sido entregados a investigadores independientes. No contienen una revelación definitiva, pero confirman algo que muchos sospechaban: las pruebas originales fueron incompletas desde el principio. Eso significa que parte de la historia, quizás la más importante, nunca fue registrada, y si la verdad se perdió en la selva, tal vez aún esté allí, esperando ser encontrada. La pantalla se oscurece.
El sonido del río se mezcla con un último destello de flash. Luego, una voz cierra el relato. A veces, la historia no termina con respuestas, sino con una pregunta que nos acompaña para siempre. ¿Qué había en la foto 509? Si quieres que sigamos explorando los misterios no resueltos de América del Sur, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video, porque cada historia que contamos podría acercarnos un poco más a la verdad.